No puedes empezar a invertir sin aprender muy bien los 6 conceptos que te voy a enseñar en este vídeo, porque de lo contrario vas a tomar malas decisiones, vas a tener malos resultados y no solo vas a perder dinero, sino que también tienes el enorme coste de oportunidad de no empezar a invertir bien desde el principio. Los dos últimos conceptos que te voy a explicar es de lo primero que pregunto a mis clientes de la gestión patrimonial. En el anterior y primer vídeo de esta serie vimos por qué invertir es absolutamente obligatorio para mantener una buena calidad de vida en el presente y en el futuro. Y también analizamos 10 mitos que tienes que quitarte ya de la cabeza. Si aún no lo has visto, corre a verlo antes de ver este vídeo. Bien, vamos ya con los 6 conceptos que tienes que saber antes de empezar a invertir. El primero de ellos es el binomio rentabilidad-riesgo. Aquí lo fundamental que hay que entender es que para alcanzar mayores rentabilidades hay que asumir mayor riesgo. Este riesgo no tiene por qué ser la posibilidad de perder todo el dinero, sino que puede ser también la volatilidad. Es decir, mientras que se invierte en una acción de una empresa en particular, ahí el riesgo sí puede ser de perderlo todo porque esa empresa podría quebrar. Si invierte en un fondo de inversión de, digamos, las 500 mejores empresas de Estados Unidos, ahí el riesgo no es que quiebren todas a la vez, porque eso sería imposible prácticamente. Ahí el riesgo vendría determinado por la volatilidad, es decir, las fluctuaciones de precio, que pueda bajar un 20%, un 30%, un 40%, y también subir esas cantidades. Si queremos productos que no tengan riesgo, que no tengan volatilidad, es decir, que sean linealmente muy predecibles, que sepamos de antemano la rentabilidad que nos va a dar, a la fuerza esa rentabilidad va a ser baja porque estamos asumiendo muy poco riesgo, muy poca incertidumbre. Por ejemplo, productos como la renta fija de duraciones muy cortas, de ultra corto plazo por ejemplo, tiene un riesgo muy bajo y por eso la rentabilidad que da pues es parecida a los tipos de interés, no va a ser mucho más alta. En cambio, si nos vamos a deudas de países que sabemos que quizás hay probabilidad de que no la puedan pagar bien, ahí la rentabilidad va a crecer. ¿Por qué? Porque esos países, al asumir mayor riesgo, te van a tener que prometer una rentabilidad mayor si quieres que inviertas en ello. Si nos vamos a la renta variable, a la empresa, ahí también podemos ver este binomio de manera muy clara. Por ejemplo, invertir en una startup tiene mucho riesgo, pero la posibilidad de tener retornos de rentabilidades muy altas también es mucho mayor. Por el contrario, si invertimos en una empresa muy consolidada en su sector, ahí estamos asumiendo menos riesgo, entonces la rentabilidad esperada va a ser también menor. En definitiva, el binomio rentabilidad-riesgo es algo que siempre tienes que tener en tu cabeza a la hora de hacer una inversión. Si alguien te promete rentabilidad del 10% sin riesgo, ya sabes que ahí se cuece algo raro. Segundo concepto que tienes que entender, y quizá uno de los más famosos, es del interés simple frente al interés compuesto. El interés simple es un concepto muy sencillo de entender. Si tengo una inversión de 1000 euros que me da un 10% cada año, pues cada año recibo esos 100 euros y pasarán muchos años, pasarán 5 años, 25 años, que yo tendré mis 1000 euros invertidos, seguiré recogiendo esos 100 euros anuales y nada cambiará. La diferencia con el interés compuesto es que esos 100 euros que cojo cada año los reinvierto. Es decir, el segundo año, en vez de tener 1000 euros invertidos, tendría 1100. Los 100 del año anterior los reinvierto. Por lo que ese año, de nuevo, me da un 10% y en lugar de tener 100 euros, pues ahora recogería 110 euros que volvería a invertir. Y aquí la famosa magia del interés compuesto es que se lleva muy bien con el tiempo. Si tú haces este proceso de reinvertir año a año, cuando pasen 5, 10, 20 años, el crecimiento habrá sido exponencial. Pero esto es solo la punta de iceberg de todo lo que tienes que aprender, así que asegúrate de estar suscrito al canal para no perdértelo. El tercer concepto que tienes que entender es el de la diversificación, no poner todos los huevos en la misma cesta. Al diversificar lo que estamos haciendo es disminuir el riesgo que asumimos con nuestra inversión. Pongo el mismo ejemplo que antes con las acciones, no es lo mismo invertir en las acciones de 1, 2 o 3 empresas, al final nuestra inversión se ve muy ligada al futuro de esas 3 compañías, que hacerlo en una cesta, en un fondo que tenga miles de empresas. La quiebra de una empresa apenas nos afectará si tenemos un fondo con miles de empresas en nuestra cartera, no lo vamos ni a notar. En cambio, si tenemos unas pocas acciones y una de esas compañías quiebra, sí que lo vamos a notar, sí que nuestra cartera va a disminuir muchísimo. Por eso es mejor no concentrar el riesgo en unas pocas empresas o en unas pocas inversiones, sino diversificar. Y en este ejemplo he hablado de diversificación entre empresas, pero se puede aplicar a diferentes activos.
diversificar entre renta fija y renta variable, también añadir oro, incluso Bitcoin a quien le parezca oportuno, etc. Cuarto concepto súper interesante de cara a las finanzas personales, la diferencia entre activo y pasivo. No lo vemos desde un punto de vista contable, sino de un punto de vista, como digo, de las finanzas personales. Y es muy sencillo de entender. Pasivo es todo lo que te quita dinero, todo lo que requiere de un mantenimiento, de unos pagos mensuales, mientras que activo es lo que te pone dinero en la cartera. Tu trabajo sería un activo, tus inversiones, también las habilidades que adquieres que te ayudan a tener mejor ingresos serían considerados un activo, mientras que pasivos pueden ser, por ejemplo, una segunda vivienda que la tienes de vacaciones y que tienes que pagar los impuestos, las tasas, la comunidad, etc. A mí me gusta considerar el coche y la vivienda principal como un híbrido. ¿Por qué? Porque tienen características de pasivo, al final tienen sus gastos de mantenimiento, de impuestos, etc. Pero también tiene parte de activo. Por ejemplo, el coche te permite ir a trabajar y eso te permite generar ingresos. Aquí con lo que te tienes que quedar es que hay que reducir los pasivos, eso que te va quitando dinero de tu bolsillo, y aumentar los activos, eso que te va añadiendo dinero a tu bolsillo. Y ahora vamos con los dos últimos conceptos que son de las primeras preguntas que hago a mis clientes de la gestión patrimonial. El primero de ellos es el horizonte temporal. O dicho de otra manera, cuánto tiempo planea tener tu inversión, en cuánto tiempo necesitas consumirla. Por ejemplo, no será lo mismo una persona que tenga un horizonte temporal corto porque, por ejemplo, en 3 años planee desinvertir para comprarse una casa, o una persona que tenga un horizonte temporal largo porque sea una inversión de cara a su jubilación dentro de 20 años. El horizonte temporal está muy ligado con el riesgo que puedes asumir en tu inversión. Sin ir más lejos, la renta variable está destinada a un horizonte temporal de 5 años o más, cuanto más años mejor, y no sería adecuada para una persona que planea invertir durante menos de esos 5 años. Esto no quiere decir que su inversión vaya a ir necesariamente mal. Una persona que tenga un horizonte temporal de 4 años e invierta 100% en renta variable podría potencialmente pillar 4 años muy alcistas y que su inversión crezca mucho. Pero sí que no sería una buena idea si nos ponemos a ver el peor escenario posible. Es decir, que pille justo una recesión económica en mitad de esos 4 años y que su inversión no se recupere. Es decir, que esté por debajo de su inversión inicial. De igual manera, no tendría mucho sentido tener un producto muy conservador con un horizonte temporal muy corto, como puede ser la renta fija a muy corto plazo, si tu horizonte temporal es muy largo, es decir, si estás invirtiendo de cara a la jubilación o de cara a una meta financiera que tengas dentro de 10 años o 15 años. Aquí entra de lleno el sexto y último concepto de este vídeo, la tolerancia al riesgo. La tolerancia al riesgo no es más que cuánta volatilidad, cuánto riesgo podemos asumir sin ponernos nerviosos, sin empezar a tomar malas decisiones. Tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si viene una recesión económica y mi inversión baja un 5, un 10, un 20, incluso un 40% puntualmente? ¿Cómo me sentiría? ¿Lo soportaría bien? ¿Lo soportaría mal? ¿Tendría ganas de vender mi inversión? ¿Tendría ganas de pasarlo a un producto más conservador? Que hacerlo justo en ese momento sería una pésima idea, y esto pasa mucho desgraciadamente. La inversión nos tiene que hacer dormir bien por la noche, y al final es muy importante estudiar nuestra tolerancia al riesgo e invertir solo en productos que nos hagan sentir a gusto, cuya volatilidad no nos haga tomar malas decisiones, porque al final esas malas decisiones acaban costando mucho dinero. Pues bien, estos han sido los 6 conceptos básicos introductorios al mundo de la inversión, pero que es muy importante que los conozcas y controles al 100%. Si hay algún otro concepto que se te resiste, déjamelo en los comentarios. En el siguiente vídeo de esta serie nos vamos a meter de lleno en identificar los diferentes tipos de inversión que existen y cuáles son adecuados para tu situación en específico.